Parecía una mañana de limpieza rutinaria en una casa tranquila de Grand Junction, Colorado. Terry Coy entró a la habitación de su hijo de 19 años buscando ropa sucia. Al abrir el armario, se topó con un contenedor de plástico transparente que no debería estar allí. Al moverlo, el peso era inusual. Lo que descubrió al retirar la tapa no fue un secreto adolescente, sino una escena de pesadilla. La cabeza y las manos cercenadas de un hombre. Oh my God! It's kind of a time to not really know what to do, so. At random too. Why? I don't get it. Don't have any answer. How old is Brian? He's 19. El descubrimiento fue tan impactante que paralizó el alma. Con las manos temblando marcó el 911. There is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's some human food. It's a what? I think it's some human food. Minutos después, las sirenas rasgaban el silencio de Grand Junction. La policía llegó a la casa de los Coy sin saber que estaban a punto de adentrarse en uno de los casos más perturbadores que la ciudad había visto. ¿Qué estaba escondiendo en ese armario y por qué? Brian Coy Jr. no era el perfil de un monstruo. A sus 19 años, era un estudiante de la Colorado Mesa University que vivía en una zona residencial de Grand Junction. Para el mundo exterior, Brian era un joven con diagnóstico de autismo y TDAH, lo que justificaba su carácter reservado y sus modales a veces mecánicos. Su vida transcurría entre clases de soldadura y su habitación. No había antecedentes de violencia extrema, solo una curiosidad intelectual que su familia consideraba inofensiva. Era un chico callado. Lo veíamos de vez en cuando pasear por el vecindario, pero siempre en su propio mundo. Parecía el típico joven que pasa demasiado tiempo frente a la computadora. Nadie imaginaba que su silencio fuera un síntoma de algo más. Pero el 1 de marzo de 2021, la fachada de normalidad se derrumbó con un crujido de plástico. Terry Coy, su madre, entró a la habitación de Brian con la intención de limpiar. Al revisar el armario, notó un contenedor de plástico de la marca Rubbermaid. Al intentar moverlo, el peso era extraño, denso. Al abrirlo, el olor a descomposición y productos de limpieza la golpeó de frente. Allí, entre bolsas de basura, estaban la cabeza y las manos de un hombre. La madre apenas podía articular palabra. Respiraba con dificultad. Dijo, he encontrado una cabeza en el armario de mi hijo. En 20 años de servicio, nunca escuché un terror tan genuino. Cuando los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Mesa llegaron, la atmósfera en la casa era de una calma irreal. No había rastros de sangre en las alfombras ni desorden en las estanterías. Solo un joven de 19 años que al ver a las autoridades no mostró miedo, sino una inquietante resignación. Al entrar al dormitorio, lo primero que notamos fue lo meticuloso que era Brian. El contenedor estaba perfectamente ubicado. No fue un crimen impulsivo, fue un trofeo guardado con precisión quirúrgica. La casa fue asegurada de inmediato. Se activaron los protocolos y se llamó a detectives y peritos. Ya no se trataba de una llamada confusa. Era el inicio de una investigación real. Ese día, la policía ya tenía una certeza. Algo terrible había pasado. Y el principal involucrado era el propio joven que vivía en esa habitación. Brian Coy parecía un estudiante más, un hijo más, un joven con una vida común. Entonces, ¿qué había ocurrido realmente fuera de esa casa? ¿Y de quién era esa cabeza y esas manos en esa bolsa? Tras el hallazgo en el armario, la policía no tuvo que iniciar una persecución. Localizaron a Brian Coy Jr. ese mismo día mientras conducía su vehículo, un Toyota blanco. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Lo que los oficiales esperaban que fuera un arresto tenso se convirtió en un encuentro gélido. Brian bajó del auto con una pasividad absoluta, casi como si estuviera esperando que el mundo finalmente se enterara de su obra.
He arrestado a cientos de personas, pero esto era diferente. No había sudor, no había temblor en la voz. Nos miraba con una curiosidad clínica, como si nosotros fuéramos el objeto de estudio y no él. Ya en la sala de interrogatorios, frente a los detectives de la policía de Grand Junction, Brian no pidió un abogado de inmediato. En lugar de eso, comenzó a narrar los hechos con una precisión quirúrgica que heló la sangre de los presentes. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, la policía me trajo aquí desde la casa de mi madre. Dijiste que asesinaste a alguien. ¿Conocías a la persona? No. Estaba conduciendo una noche. Estaba en un, digamos, muy mal estado de ánimo. Vi una oveja extraña por las vías del tren, así que investigué y revelé que era una persona sin hogar durmiendo. Supuse que era una persona sin hogar porque estaba allí, así que le quité la vida. Luego le saqué la cabeza, las manos y lo puse en la maletera del auto. Les contó que la noche del 27 de febrero, 2 días antes de que su madre abriera aquel armario, se vistió con ropa oscura y guantes. Salió a cazar. No buscaba dinero ni venganza. Buscaba una experiencia. No fue una confesión bajo presión, fue un monólogo. Nos explicó que buscó a alguien que estuviera solo, alguien que, según su lógica retorcida, no fuera extrañado por la sociedad. Esa fue su única regla. Brian describió cómo condujo hasta la zona de la calle Crosby, cerca de las vías del tren. Allí, bajo un puente, encontró a su objetivo, Warren Barnes, quien dormía profundamente dentro de su saco de dormir. Sin mediar palabra, Brian atacó y lo metió a su carro. Cuando llegamos a la escena bajo el puente, encontramos lo que Brian describió, una cantidad masiva de evidencia biológica. El ataque había sido de una violencia extrema, pero lo más inquietante fue encontrar los libros de Warren desparramados. Era lo único que el señor Barnes poseía. Warren Barnes no era un fantasma. A pesar de vivir en la calle, era una figura icónica de Grand Junction. Tenía 69 años y era conocido por su educación y su amor por la lectura. La noticia de su muerte a manos de un joven de 19 años que simplemente quería probar el asesinato sacudió los cimientos de Colorado. La comunidad estaba furiosa. Warren era un hombre que no le hacía daño a nadie. Saber que fue elegido al azar, como si fuera un animal en una temporada de caza, cambió la percepción de seguridad en la ciudad para siempre. A medida que la entrevista avanzaba, Brian reveló el detalle más oscuro. Tras el asesinato, regresó a su casa, cenó con sus padres y durmió tranquilamente, mientras en su armario guardaba los recuerdos de Warren. La verdad ya estaba sobre la mesa, pero la confesión de Brian dejó una pregunta que incluso los detectives más experimentados no podían responder. ¿Cómo puede un joven de 19 años describir un desplazamiento con la misma naturalidad con la que alguien explica una tarea escolar? La máscara de Brian Cogy había caído, pero lo que había debajo era un abismo que apenas comenzaban a explorar. Parecía una mañana de limpieza rutinaria en una casa tranquila de Grand Junction, Colorado. Terry Coy entró a la habitación de su hijo de 19 años buscando ropa sucia. Al abrir el armario, se topó con un contenedor de plástico transparente que no debería estar allí. Al moverlo, el peso era inusual. Lo que descubrió al retirar la tapa no fue un secreto adolescente,